Me encontraba a toda madre tomándome un café mientras trataba de decidir si se trataba de una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular o simplemente de una reacción de eliminación bimolecular, cuando de pronto recordé que tenía que escribir la reseña para Over the Garden Wall. Aunque recién comenzamos, el mes de octubre declaró la temporada de Halloween como iniciada. Y qué mejor que tener Halloween que ver Over the Garden Wall, o mejor dicho, Más allá del jardín. Más allá del jardín es una serie de Cartoon Network que en el 2014, en el año de su lanzamiento, fue bastante infravalorada, por no decir que fue ignorada. Recién apenas comienza a dársele el reconocimiento que merece, pues es una gran obra de arte. Y no es por exagerar, sino que más bien tanto los personajes como la trama son realmente entrañables, no como en los personajes de otras franquicias que únicamente están ahí para seguir exprimiéndoles dinero, boletos y seguir vendiendo peluches de los mismos, así como los Minions, por ejemplo, que cada vez tienen más películas, venden figuras y mamadas así. No, Over the Garden Wall posee una esencia única e indiscutiblemente exquisitamente animada, escrita con una sensibilidad y un humor universales y que le otorga múltiples capas de significado. Más allá del jardín es el secreto más estimulante y cada vez menos escondido, porque sí, al momento en el que se estrenó esta serie en el 2014, no llamaba mucho la atención. Sus diseños son bastante comunes, entre comillas, para lo que serían las caricaturas. Sin embargo, es una joya, un diamante en bruto. En sí, básicamente, se pudo ver que también es una miniserie sin continuación prevista, hasta el formato es insólito, de 10 capítulos de 12 minutos cada uno, producida por Cartoon Network y que se pueden consumir de una tacada y sin miedo a atracones en 2 horas, más o menos. Se trata de un proyecto de Patrick McHale, que ya trabajó coordinando el apartado creativo de la sensacional y muy de culto Flapjack, además de permanecer 4 temporadas en Hora de Aventuras. Y lo cierto es que el sello distintivo de ambas se deja notar en Más allá del jardín. De primera, McHale ha tomado un espíritu estéticamente iconoclasta y alejado el estilo limpio, plano y colorista que dio forma a Cartoon Network en los 90 y en los primeros 2000, y que abarcó de Johnny Bravo a las supernenas o las chicas superpoderosas, pasando por la casa de Foster de los amigos imaginarios. De Hora de Aventura, por otro lado, agarra esa narrativa aparentemente rompedora y anárquica tan característica de las peripecias concebidas por Pendleton Ward, pero que hunde bien sus raíces en los esquemas férreos que sustentan todas las historias de héroes. Ambas salpimentadas con una influencia inevitable en estos casos, la del inmortal Alicia en el País de las Maravillas y sus adultos amenazantes que solo quieren agredir a una niña que se da cuenta de la ridiculez cotidiana. En esta serie conocemos a 2 hermanos, el adolescente Weird y su hermano pequeño Gregory o Greg, que se pierden al internarse en un siniestro bosque. Quieren volver a casa pero no saben cómo, y descubren que el bosque está lleno de peligros y personajes excéntricos y amenazadores. Sin embargo, un pequeño pájaro aparentemente mágico, puesto que puede hablar, llamado Beatriz, se ofrecerá a guiarles hasta una bruja que les puede orientar. Sin embargo, no todo es lo que parece en este bosque de oscuras connotaciones simbólicas. Enunciado así, puede parecer una historia de aventuras infantiles más o menos macabra, típico de una fábula para niños, pero Más allá del jardín cuenta toda su identidad en su extraordinaria ambientación y en el diseño de personajes y escenarios que los hermanos se van encontrando a lo largo de su viaje. Inspirándose en todo tipo de fuentes muy poco habituales en la animación, McHale crea un mundo casi de pesadilla, a medio camino entre el cuento infantil y los grabados vintage, y todo encaja con un gusto indiscutible. A través del filtro de la literatura infantil del siglo XX,
a la que la serie hace una emotiva reverencia. El resultado de toda esta mezcla de tendencias gráficas es una serie absolutamente única, completamente del autor y llena de detalles que se descubren en sucesivos visionados o bien con personajes, por ejemplo la tía Susurros, Jason Fonderberger y las canciones, las inolvidables canciones como por ejemplo Patatas con Melaza, que se ubican en un rincón de la memoria y reaparecen una y otra vez días después de que la historia haya concluido. Tal es su poder evocador, su humor a veces malvado y a veces voluntariamente tontorrón. Por ejemplo, la gran mayoría de comentarios que hace Greg o simplemente los datos de la roca que se saca del culo. Es una de esas caricaturas que estoy seguro que te va a encantar. No es posible que esta serie pueda decepcionar a nadie, simplemente cumple todas y cada una de las expectativas de las personas que la ven. Con Más allá del jardín no hay que recurrir a esa excusa pedorra y pitera de es que es una serie para niños o es una caricatura para niños, sino que también como adulto o joven adulto puedes disfrutar de ella. Como si no hubiera dibujos animados extraordinarios solo para niños. Pero lo cierto es que el atractivo de esta miniserie es que, si hay justicia, nunca debería tener continuación, pero sí un montón de herederos. Es absolutamente universal en el sentido más amplio de la palabra. Por no mencionar el hecho de que en múltiples ocasiones se hacen bastantes referencias al infierno de Dante. Viajamos a través de lo desconocido, un lugar que guarda muchas similitudes con los círculos del infierno de Dante. Over the Garden Wall, conocida en español como Más allá del jardín. Una de las teorías más claras sobre lo desconocido es que en realidad es una especie de limbo y que Wirt y Greg han muerto. Esta teoría se sostiene en diversos hechos como son los esqueletos vivientes del segundo capítulo, la tumba de Quincy Endicott en el cementerio, personaje que aparece en el capítulo 5, o las vestimentas de diferentes periodos de la historia. Pero si profundizamos un poco más en los episodios podremos comprobar una semejanza aún más concreta con el infierno que se muestra en una de las obras más conocidas de la historia, la Divina Comedia de principios del siglo XV, de un infierno dividido en 9 círculos con un castigo diferente para cada pecado. Si a los 9 círculos le sumamos el anteinfierno, tenemos los 10 capítulos de los que consta la serie que tratamos. En el capítulo 1, por ejemplo, el poema comienza con el poeta perdido en una selva oscura, que es asaltado por unas fieras. Virgilio, un poeta romano, le ayuda y le hace una guía por los infiernos. En el primer capítulo de Over the Garden Wall, Wirt y Greg se encuentran con un lobo terrorífico. Curiosamente, el vestuario de Wirt, un amante de la música y la poesía, se parece en cierta manera a la de Dante. Allí conocen a un leñador que les advierte que deben tener cuidado con una criatura conocida como la Bestia, que deambula por el bosque y representa la muerte de la esperanza. Tras resolver el misterio del lobo, les indica un camino que pasa por un río. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Es lo que hay escrito a la entrada de los infiernos por los que acceden Dante y Virgilio, cruzando por el río Aqueronte. En el capítulo 2, el primer círculo del infierno es el limbo, donde se encuentran las personas no bautizadas que no pueden acceder al paraíso, pero tampoco sufren los tormentos del inframundo. En nuestra serie tenemos un pueblecito llamado Pottsfield, donde sus habitantes visten con calabazas y celebran una fiesta cuando nuestros dos protagonistas llegan. Muchos de los lugareños les dicen que llegan demasiado pronto o que tal vez no deberían estar allí. Más tarde se descubriría que debajo de esos trajes de calabaza todos ellos son esqueletos, es decir, están muertos, vivos. Estiraron la pata hace mucho tiempo. Pottsfield está dirigido por Enoch, un habitante gigantesco que hace de juez con los protagonistas y les castiga por perturbar la paz. Este personaje se asemeja bastante al rey Minos que se encuentra al final del limbo y juzga a los recién llegados, viendo qué lugar del infierno deben ocupar y se lo designa ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuantas sea el número del círculo al que debe ser enviada.
Y así podríamos continuar con todos y cada uno de los 10 episodios. Créeme, si no has visto Over the Garden Wall, vela, no te vas a arrepentir, te lo juro. Tiene sello de aprobación de calidad, viene con un chingo de recomendaciones y probablemente te sientas tentado a ver algún resumen o algo por el estilo, pero de verdad, es mejor ver la serie completa, desde principio a fin, porque cada persona tiene una manera diferente de interpretar los simbolismos, los capítulos y las palabras que hay en cada uno de los capítulos, o el mensaje en general de la serie. Entonces sí, sin duda, una de las mejores series que Cartoon Network ha producido hasta el momento. Y pues bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.